Nuestra conversación de hoy en Tiempo de Canarias es con el eurodiputado del Partido Socialista, Juan Fernando López Aguilar, que está ejerciendo. Las noticias que nos llegan de Europa, además, esta semana han marcado prácticamente la pauta con esas cumbres y sobre todo con el desbloqueo para algunos países, sobre todo en su territorio, para las ayudas que tienen para enfrentar este tiempo de COVID-19. Juan Fernando, bienvenido a este Tiempo de Canarias. Encantado de estar contigo, Pep Moreno. Un saludo muy cordial. Lo mismo y lo propio. Bueno, esta semana hemos estado muy pendientes de lo que se decidía en Europa, nos iba la vida en ello, aunque han puesto demasiados condicionantes. ¿Usted cómo valora, por ejemplo, el acuerdo final? Lo valoro. Creo que es mejor un acuerdo que un no acuerdo. Cualquier alternativa era peor. Y desde luego, este acuerdo es mejor que un mal acuerdo, porque este acuerdo se tiene en pie, es un buen acuerdo. Respeta las cantidades que habían sido exigidas por el Parlamento Europeo, 750.000 millones, da un paso de gigante que ha sido subrayado estos días. Es la primera vez en la historia que la Unión Europea acepta el principio de mutualización de la deuda. Este es un momento que se ha denominado, si me permite la metáfora, hamiltoniano, aludiendo a Alexander Hamilton, el padre del Tesoro Federal estadounidense, porque por primera vez en la historia la Unión Europea va a emitir deuda conjunta. Se va a endeudar nada menos que por 750.000 millones de euros y reparte más en transferencias que en préstamos, lo que era también una exigencia del Parlamento Europeo. Esto va a significar un esfuerzo adicional de recuperación, de financiación del Recovery Plan, es decir, de la recuperación de la Unión Europea, que incrementa la potencia de fuego del marco financiero plurianual, que además es la primera vez desde la gran recesión que vuelve a crecer. Irónicamente, el marco financiero y los presupuestos de la Unión Europea decrecían cuanto más Europa hacía falta. Esta vez se invierte la tendencia. Se incrementa el marco financiero por 1,74 billones de euros en los próximos 7 años, lo que significa una buena noticia, en particular para los países que han sufrido grandemente, no solamente por la pandemia, sino por sus consecuencias económicas y sociales, y han invertido también con un esfuerzo de escudo social para reparar el estrago y el daño causado. Creo que es una buena noticia para España y consiguientemente también lo es para Canarias. Ya, pero ¿usted no cree que, por ejemplo, han entregado ese dinero a cambio de demasiadas condiciones? Es decir, porque lo que iba a ser casi con la condición de empezar a recuperarse, ahora se ha convertido en demasiadas condiciones para poder llevar a cabo eso, incluso hasta una fiscalización de cómo se invierte. No, no lo creo, al contrario. Creo incluso que ha ganado la versión europeísta que se oponía a la repetición de los errores trágicos que se perpetraron durante la gran recesión, entre ellos los hombres de negro, la troika y las condiciones impuestas a los países que habían sufrido de forma especial para poder reparar los estragos de la gran recesión, el destrozo económico y social. En esta ocasión no, las transferencias son incondicionadas. Existe como concesión a esta misión que tiene la Unión Europea de velar porque el dinero público sea correctamente utilizado, existe un mecanismo por el cual cualquier Estado miembro puede llamar la atención sobre los planes de inversiones, pero en todo caso será la Comisión la que vele por el correcto uso del dinero. Y a mí me importa subrayar, como presidente de la Comisión de Libertad, de Justicia e Interior, que esto incluye el cumplimiento de las condiciones del Estado de Derecho, la democracia y los derechos fundamentales, que están siendo cuestionados por un conjunto de países cada vez más escorados a la extrema derecha nacionalista y európea, al frente de los cuales están Hungría y Polonia, haciendo mucho daño al prestigio, a la credibilidad de la Unión Europea. A ellos se les imponen también condiciones, lo que se denomina la condicionalidad del Estado de Derecho, para poder acceder al presupuesto europeo. Lo que significa, a mi juicio, un mensaje de credibilidad de que la Unión Europea no es solamente una unión que tiene vocación de ser globalmente relevante, sino fiel a sus valores fundacionales, a sus principios, que están consagrados en el Tratado de la Unión Europea en el artículo 2. El que los viole no tendrá acceso a los presupuestos europeos y tendrá, por tanto, la fiscalización del conjunto de la Unión Europea liderada por la Comisión, que tiene como misión ser la guardiana de los tratados y del derecho europeo. Ya, pero por ejemplo, a partir de ahora cambiarán muchas cosas en la relación con Europa. No serán lo mismo los viajes en avión, por ejemplo, hay muchas compañías que lo están pasando mal, hay algunos países que querrían ayudar a sus compañías de bandera. ¿Eso va a ser posible, Juan Fernando?
Sí, es posible y de hecho está sucediendo. Son un buen número de países los que están ayudando a sus llamadas compañías de bandera, incluso cuando ya han sido privatizadas. Es una discusión que está abierta y además tiene sentido. Es cierto que el estrago, el destrozo el impacto económico y social de la pandemia es en estos momentos difícil de cuantificar, pero lo percibimos en nuestras vidas cotidianas, en lo macro, en las macromagnitudes y en lo micro, en los desplazamientos y en los actos más elementales de nuestras vidas cotidianas y hasta incluso de nuestras relaciones interpersonales y afectivas. Creo que todos somos conscientes de que estamos ante una situación sin precedentes, que requiere también respuestas no ensayadas. Por eso la Unión Europea está dando lo que se llama estos días en toda la prensa internacional un paso de gigante, emitiendo deuda común, respaldando los esfuerzos de los estados, incrementando la potencia de fuego del marco financiero plurianual y del Recovery Fund, que se denomina la Unión Europea de próxima generación, Next Generation European Union, hasta prácticamente 2 billones de euros en su conjunto. Creo que eso permitirá a los Estados miembros intentar ayudar a esas compañías aéreas que son fundamentales para las economías particularmente abiertas en la Unión Europea, que dependen mucho de la conectividad. Es el caso de España, en el que el turismo ocupa un 12% del Producto Interior Bruto y particularmente de algunas regiones, algunas comunidades autónomas en España, como Baleares y Canarias, en que el turismo monta por encima del 35% del Producto Interior Bruto, sin conectividad asegurada, sin transporte aéreo y sobre todo sin recuperación de la confianza, que es lo que hace falta para volver a ir a un aeropuerto y coger un avión en condiciones dignas, no hay nada que hacer. Y además le añado, como presidente de la Comisión de Libertad, Justicia e Interior, he puesto sobre la mesa un factor adicional. Sin recuperación de Schengen, sin Schengen Recovery Plan, sin un Schengen plenamente operativo, sin libre circulación de personas, no habrá recuperación. De hecho, no habrá Unión Europea. Por eso me ha importado mucho que la libertad de circulación de personas fuese restaurada, con la confianza que eso significa entre los Estados miembros. Porque sin gente que se desplace por el espacio de libre circulación, no hay Unión Europea y desde luego no hay recuperación a la vista. No lo habrá para Canarias, si no hay una restauración de la confianza en que podemos coger un avión e ir a un desplazamiento turístico que nos apetezca en condiciones dignas. Pero fíjese que, por ejemplo, ni siquiera están actuando como miembros, es decir, todos los países miembros, en una política comunitaria. ¿Sería necesario, porque eso lo demanda mucha gente, serían necesarios los test, las pruebas en origen a los turistas para llegar a un lugar y poder disfrutar? A la llegada, ¿cómo hacer? Porque ni siquiera hay una política unificada en esto. Es la primera vez que Europa no tiene una respuesta de todos sus miembros. La reflexión está abierta y es legítima y hay honda preocupación. Todas las opciones están siendo barajadas y debo decir, en la botella medio llena que surge de este acuerdo histórico, de este consejo que ha resultado ser el más largo de la historia de la Unión Europea, más largo incluso del de Messina, que fue el consejo fundacional que puso en marcha los tratados de Roma, o del consejo de Niza, que puso en marcha el ciclo constitucional que dio cauce al Tratado de Lisboa, se ha quedado en el tintero la Unión Europea de Salud Pública, la European Health Union. Efectivamente, no ha sido suficientemente financiada y hace falta para que la Unión Europea tenga una aproximación homogénea, una aproximación europea, de envergadura europea, a las condiciones necesarias para poder tras, rastrear los contactos, rastrear las pautas de los contagios, lo que se ha denominado el tracing apps, las aplicaciones de rastreo de contagios y las garantías por las cuales efectivamente los viajeros pueden desplazarse de un país a otro sin poner en riesgo la salud pública, ni los sistemas sanitarios, ni sobresaturar los sistemas sanitarios de los Estados miembros de la Unión Europea. Por lo tanto, una solución homogénea sería sin duda ninguna la deseable. Pero por el momento es verdad, son algunos estados los que están practicando algunos controles en entrada y en salida y otros no. Y la discusión está abierta, se están considerando todos los pros y los contras, incluido el de la disponibilidad de las herramientas tecnológicas y científicas que hace falta para hacer controles en entrada y salida fiables y de gran escala. Usted que, por ejemplo, ha estado en la Comisión de Derechos Civiles, que de las libertades personales lo lleva muy a gala, ¿usted cree, porque hay quien está hablando también, Juan Fernando, de que todo esto va a servir para controlarnos un poco más, de que esas aplicaciones informáticas pues sirvan un poco para tener el conocimiento de los movimientos que hacemos los ciudadanos? Presido efectivamente en el Parlamento Europeo la Comisión de Libertades, Justicia e Interior, que es la comisión de mayor carga legislativa del Parlamento Europeo, la comisión de mayor carga de trabajo, de mayor intensidad y volumen de
reuniones y sobre todo de votos, tanto en comisión como en pleno. Ocupa prácticamente el 23-24% de todos los expedientes legislativos que se llevan a pleno. Nos hemos preocupado muchísimo del impacto que la pandemia y la gestión de la pandemia a través de las llamadas medidas de emergencia o estados de emergencia declarados entre los Estados miembros y en los Estados miembros produce sobre los derechos fundamentales y las libertades que dábamos por garantizadas, daban por una parte inconmovible de nuestra forma de ser, de nuestra cultura, de nuestro modo de ser europeos, de nuestro modelo social europeo. Y efectivamente muchas de esas libertades han sufrido embates que no habíamos conocido nunca. En algunos países han tenido que ensayarse medidas de emergencia que no tenían asiento constitucional. En España, afortunadamente, porque la Constitución española del 78 ha sido muy previsora, teníamos un artículo 116 que prevé 3 respuestas a 3 situaciones de excepción diferenciadas. La primera de ellas, el estado de alarma, ha sido aplicada en este caso porque contempla efectivamente la respuesta frente a epidemias, en modo que determinadas libertades, incluida la libertad de movimiento y de circulación, que es la libertad constitutiva por excelencia de la construcción europea, la más apreciada de los europeos con diferencia, pueda ser restringida para intentar contener el impacto de la pandemia. Y efectivamente así ha sido, se ha aplicado con eficacia y hemos conseguido lo que se ha llamado aplanar la curva, doblegar la curva. Pero en otros países se han adoptado medidas claramente incompatibles con los valores europeos y lo hemos puesto de manifiesto. Yo soy el ponente de Estado de Derecho, Democracia y Derechos Fundamentales tanto en Hungría como en Polonia, y la Comisión de Libertades ha incoado el artículo 7, que es la máxima sanción que contempla el derecho europeo a países incumplidores de las reglas del Estado de Derecho, Hungría y Polonia. En Hungría se suspendió la actividad del Parlamento y en Polonia se ha aprovechado la pandemia para introducir medidas restrictivas sobre la libertad de prensa, sobre incluso para discriminar a personas en función de su orientación sexual, con las denominadas LGBT Free Zones en Polonia, es decir, zonas libres de LGTB, zonas libres de gays y lesbianas, como dicen en Polonia, medidas absolutamente incompatibles con los derechos fundamentales garantizados por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que además nada tienen que ver con la gestión de la pandemia, nada tienen que ver con la respuesta a la crisis. Efectivamente, tenemos que estar muy alerta. Y creo que además de un Parlamento Europeo vigilante, además de un Tribunal de Justicia que declare incompatibles esas medidas con el derecho europeo, además de la Comisión que incoe expedientes de infracción, además del Parlamento Europeo que pone en marcha el artículo 7, se falta una ciudadanía europea vigilante de la calidad de los derechos y libertades para no dejarlos retroceder y, desde luego, no sobre pretexto de la respuesta a la pandemia. A mí me ha preocupado mucho en las restricciones de libre circulación de personas que se introdujesen medidas discriminatorias. Algunos países decían, pueden entrar los que vengan de Eslovenia, pero no los que vengan de Italia. Eso va en contra del Código de Fronteras Schengen, que es ley europea vinculante para los Estados miembros y que ha legislado el Parlamento Europeo en la comisión que yo presido. Todas estas medidas tienen que tener una respuesta contundente por parte de las instituciones europeas y también por parte de la ciudadanía, capaz de protestar frente a retrocesos injustificados a sus derechos y libertades. Bien, y luego se ha hecho en falta Europa en su conjunto, señor López Aguilar, por ejemplo, en medidas como el traslado desde China de material que era necesario, porque todos los países estábamos pasando por la misma, ¿no? Todos necesitamos. O en la lucha, por ejemplo, en la consecución de una vacuna, que haya un trabajo mucho más en conjunto de esa Europa que nos ha marcado la pauta, incluso hasta en los cultivos que tenemos que llevar a cabo en nuestros países. Así es. Y créame que todos somos conscientes, porque han corrido ríos de tinta, sobre la necesidad de proteger lo público, la sanidad pública, los servicios públicos que realizan derechos fundamentales como es el derecho a la salud. Todos somos conscientes ahora de la importancia que es vivir en comunidad, la solidaridad y vertebrar y financiar adecuadamente los servicios públicos que realizan derechos fundamentales preciosos como son la salud. La salud y la sanidad necesita dignidad, financiación adecuada y retribución adecuada a sus profesionales, a los sanitarios, además de investigación médica y farmacológica. Y eso tiene que tener una impronta europea. Yo lamento que en este acuerdo el importante impulso que se daba a la investigación médica, científica y farmacológica para encontrar la vacuna ha sido recortado en aras de otras partidas, recortado severamente, pero aún así la Unión Europea está incrementando su esfuerzo. Y creo que la Unión Europea está en estos momentos bastante alta en la posibilidad de obtener una vacuna que pueda utilizarse masivamente en tiempo próximo. Se habla de aquí a un año
la vacuna podría estar comercializada masivamente. Además, la Unión Europea tiene que asegurar que ninguna de las industrias farmacológicas que puedan estar involucradas puede aprovechar para hacer beneficios estratosféricos en perjuicio de las necesidades de la salud pública. Por tanto, poner en común el esfuerzo para que la vacuna pueda ser socializada en términos de equidad, no discriminatoria socialmente. Todos estos son desafíos enormes, pero reconozcámoslo, es que no nos hayamos enfrentado a una posibilidad como esta en nuestras vidas. De hecho, era difícilmente imaginable. Si a mí me dicen que íbamos a pasar el 2020, este 2020, que está resultando seguramente el peor año del que podamos tener memoria, el año más conmocionante, la sacudida mayor, las constantes vitales que mantenían nuestra calidad de vida, que nos ha hecho renunciar a tantas cosas al mismo tiempo, como consecuencia de una pandemia mundial descontrolada, que supuestamente arranca por el consumo de un animal contaminado en China, que llegó a La Gomera prácticamente en 10 días. Si a mí me dicen que eso hubiera sido posible hace 10 o 15 años, me hubiera costado creerlo, y sin embargo esta situación es real. Parece distópica, parece de pesadilla, pero es real. Bien, me gustaría acabar con una doble pregunta, Juan Fernando, perdón, porque hay una cuestión, Canarias siempre ha puesto la mano para a la hora de darle, de pedir ese tipo de ayuda y subvenciones para cultivos e incluso el transporte de esa mercancía. ¿Eso se va a poder seguir manteniendo? Uno. Y la segunda pregunta sobre eso es, ¿nuestra condición de ultraperiféricos nos va a ayudar en algo a tener un mejor trato en la Unión Europea o digo con el respeto, porque nosotros necesitamos absolutamente de todo? ¿Eso se va a notar o eso va a ir en aras de que todos tenemos que ser iguales? No, la respuesta corta es sí. Nos va a ayudar y nos está ayudando. Nos ha ayudado en el pasado, nos sigue ayudando y ojalá nos siga ayudando en el futuro. Es una condición permanente. Reiteramos una y otra vez. Nuestro artículo 349 de la Constitución Europea, que es el Tratado de Lisboa, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, permite que las regiones ultraperiféricas, a la cabeza de las cuales está Canarias por población y por renta relativa, Canarias es, digámoslo claro, es la región ultraperiférica mejor situada de todas las 9 regiones ultraperiféricas de la Unión Europea, por población y por renta. Canarias está seguramente con Madeira, pero a diferencia de todas las demás, muy por delante de las situaciones que describen el resto de las regiones ultraperiféricas y disfruta, por tanto, de una serie de beneficios permanentes. Y déjeme decirle que, insisto, las cosas se han ido poniendo feas en los últimos tiempos, se han ido poniendo peor para las regiones ultraperiféricas, porque para empezar, España, Francia y Portugal, que son los países que incorporaron regiones ultraperiféricas, han perdido peso relativo en una Europa 27 de como la tenían en una Europa a 12, que es como se inició la dinámica de las regiones ultraperiféricas. Se ha hecho más complicado defender las singularidades de las regiones insulares y alejadas. Y sin embargo, como consecuencia de que el peso relativo del coste de las regiones ultraperiféricas en el conjunto del presupuesto de la Unión Europea es muy limitado, como consecuencia de que los parlamentarios europeos estamos coordinados, los residentes en regiones ultraperiféricas, para defender estas singularidades en nuestros grupos parlamentarios, y como consecuencia de que sale, consiguientemente, relativamente barato para el conjunto del presupuesto europeo y del marco financiero atender estas singularidades, vamos escapando. Y lo cierto es que vamos escapando con bien, incluso en este acuerdo. En este acuerdo se incrementa de 30 euros a 40 por habitante la subvención directa de los fondos RUP a las regiones ultraperiféricas. Se mantiene la cota de financiación del 85% europeo a todos los proyectos de infraestructuras que financien el FEDER, Fondo de Desarrollo Regional, y el conjunto de los fondos estructurales y la política de cohesión. Además, se incrementan algunas partidas adicionales directas a la modernización de la agricultura, orientadas precisamente a facilitar el gran objetivo de la transición justa al Green Deal, a una economía libre de carbono, que es el gran objetivo estratégico de la Unión Europea, que compensan la perspectiva de que el conjunto de la política agrícola común y consiguientemente el POSEICAN puedan disminuir un 9%, de modo que nos quedamos como estamos en términos de ayudas directas al sector primario. Y junto a todo eso, creo que el conjunto de la política de cohesión y de las políticas tradicionales de la Unión Europea, que ha protegido tradicionalmente a las regiones ultraperiféricas, salen como entraban de este debate, cuando todo indicaba que el recorte iba a ser severo y preocupante. No está siendo así.
volvemos a escapar 7 años más. Y de manera que con un poquito de esfuerzo, perseverancia y coordinación estratégica de los parlamentarios residentes en regiones ultraperiféricas y nuestra comunicación con los comisarios, miembros de la comisión, hombres y mujeres miembros de la comisión responsables de las áreas principales, las regiones ultraperiféricas y entre ellas Canarias, vamos saliendo adelante con el respaldo europeo que tradicionalmente hemos disfrutado. Y creo que este acuerdo, de alguna forma, reestimula la confianza en el proyecto europeo que estaba siendo erosionada en todas partes, incluida en Canarias. Claro, está siendo erosionada, Juan Fernando, fundamentalmente porque las decisiones no se han tomado en conjunto. Aquí hemos tenido durante mucho tiempo, quizás cada uno ha actuado por su cuenta. Hay que ver, por ejemplo, esta mañana todavía se oía que en Alemania van a hacer test en la llegada a los turistas que provengan de alguno de los sitios de riesgo, con lo cual Canarias se podría encontrar ahí, francamente, casi en desventaja, ¿no? O Baleares, porque si consideran a todo el país o cómo quieren hacer Francia con España, ahí es lo que ha faltado, esa parte, digamos, de haber hecho ni siquiera en el transporte aéreo se han seguido las mismas pautas en todo el territorio Schengen, ¿no? A todos nos preocupa lo que señalas, Pepe, a muy justo título. No ha habido una sola intervención mía en el Parlamento Europeo desde que arrancó esta pandemia en el que yo no haya subrayado que, irónicamente, Canarias resulta ser la comunidad autónoma en España, a pesar de ser la primera en la que se produjo un contagio, fue en La Gomera, que fue, si quieres, un epítome de la globalización. El hecho de que el virus viajase de China a La Gomera en apenas 10 días resultó en sí mismo un reflejo gráfico, muy gráfico, de lo que es realmente la globalización. Y sin embargo, en el conjunto del cuadro, Canarias se ha mantenido en el mínimo de contagios y fallecimientos de la España autonómica, comparativamente. Y sin embargo, el impacto económico y social de la pandemia en Canarias amenaza con ser el mayor, porque Canarias es una comunidad que depende enormemente de su conectividad, de la apertura de su economía. Es una comunidad que con 2.200.000 habitantes recibe cerca de 18 millones de visitantes al año, una población flotante que es la que mantiene no solamente sus constantes vitales y su pilar principal de su economía y su estructura social, que es el turismo, sino el comercio, la hostelería, los servicios, hasta la economía sumergida. Muchos sectores asociados dependen severamente de que Canarias mantenga su conectividad y cuando el turismo se derrumba a cero y los aeropuertos se paralizan, la amenaza es realmente pavorosa. No se puede ocultar ni minimizar. Por tanto, somos muy conscientes de hasta qué punto nos la jugamos. Creo que hemos recibido una buena noticia con respecto del acuerdo que se ha conseguido en la Unión Europea y solo esperamos que la vacuna, una coordinación europea y una inversión para mantener a los sectores más dañados por este cese abrupto de la actividad económica y productiva, una inversión del escudo social que ha hecho suyo el gobierno de España que preside Pedro Sánchez, puedan ayudarnos a superar este bache. Y ojalá aprender de las lecciones, porque es cierto que todos tenemos la obligación de aprender. Y si dependemos muchísimo del turismo, que lo hemos dicho tantas veces, tenemos que aprender a tener una economía más basada en el crecimiento inteligente, en la innovación, en la inteligencia de calidad, más que en sectores tradicionales que pueden verse tan sacudidos por un cisne negro, es decir, por un factor inesperado, absolutamente insospechable, pero que de repente nos desafía, nos interpela de una forma absolutamente inexorable, como ha sido el caso de la pandemia del COVID. Bien, y para terminar, Juan Fernando, la relación con el gobierno de Canarias le ha usado como eurodiputado, como una parte de lo que podría, porque sé que la semana pasada el presidente del gobierno estuvo allí, no solo el presidente y el resto del gobierno. ¿Han estado en contacto con usted para alguna de estas iniciativas? Sí, y yo con ellos. Es mi obligación. Les transmito toda la información que puedo por todas las vías que son habituales de este tiempo que nos toca, incluidas las redes sociales, el WhatsApp y las conversaciones cuando hacen falta. Pero por supuesto saben que me tienen enteramente a su disposición. Y creo además que el gobierno de Canarias lo está haciendo bien. Ujú. Mi valoración es muy positiva. Creo que ha Bien. mostrado no solamente prontitud, empatía, cercanía,
sino el tono adecuado, sin dramatizar y sin minimizar el daño, y empleándose a fondo en esas conferencias de presidentes que se han hecho habituales todos los domingos en el curso de la pandemia con el presidente del gobierno para trasladar el punto de vista de una comunidad autónoma especialmente sacudida por el impacto económico y social. Creo que la apreciación ciudadana en Canarias del trabajo que está haciendo el gobierno, un gobierno que no es sencillo, es un cuatripartito, wow, nada menos. No es fácil mantener una mayoría parlamentaria basada en 4 partidos y mantener la acción gubernamental cohesionada, y creo que se está consiguiendo. Y buena parte de ello, sin duda, aparte del mérito y del haber y del activo que eso supone, se simboliza en la figura del presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres. Pues le agradezco mucho este tiempo en el que hemos estado hablando fundamentalmente de lo que es la relación con Europa y el comportamiento de la Unión Europea en medio de toda esta pandemia. Muchas gracias, Juan Fernando, por haber estado aquí. Yo se lo agradezco a ustedes, Pepe Moreno, a ti, a tus oyentes y al medio de comunicación. Tiempo de Canarias, un saludo muy cordial. Igualmente.